Buenos días. Hoy estamos preparando el mensaje para domingo 14 de junio, año 2020. Antes que iniciamos este mensaje, quiero recordar a todos que vamos a tener la Cena del Señor al fin del mensaje y están invitados a participar en la Cena del Señor en su casa con sus queridos, con pan que encuentren en la casa y jugo o refresco o otro sustituto para este jugo. Ahora vamos a considerar las enseñanzas de Jesús contra las enseñanzas de los maestros de la ley religiosa y los fariseos. En nuestro texto vamos a encontrar varios ejemplos de las enseñanzas de los dos grupos que Jesús usó para ilustrar la depravación de sus ministerios, la depravación de sus vidas. Aún vamos a ver las diferentes enseñanzas y la significación de los temas de las enseñanzas. La enseñanza principal de Jesús es la hipocresía de las vidas de los líderes religiosos. En Mateo 23, versículos 16 al 22, Jesús está platicando acerca de su enseñanza del uso del voto o del juramento. Escuchamos estas palabras. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. Si continuamos en la forma de pensar que está usando Jesús, creo que podemos decir que cualquier cosa que alguien usa para hacer un juramento, últimamente está por nuestro Dios, quien es el creador de todo. Solamente decir yo juro implique una decisión que Dios reconoce y que debemos cumplir. Somos creados por Dios. Nuestras palabras tienen significado para nuestro Dios. Escucha Salmo 139, versículo 4. ¿Sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo diga, Señor. Nuestras palabras son conocidas por Dios y somos responsables por nuestras palabras. Si eso es verdad, entonces somos más responsables cuando tomamos un juramento invocando el nombre de nuestro Dios. En mi boda, yo tomé un juramento de respetar a mi esposa, de amar a mi esposa y mantenerme fiel a mi esposa. Y yo tomé este juramento en el nombre de mi Dios. Yo soy responsable a Dios para cumplir mi juramento. En el corte legal, tomamos un juramento en el nombre de Dios para decir la verdad.
toda la verdad y solamente la verdad. Esos juramentos son importantes y graves. Pero ¿por qué hacemos juramentos de cosas mundanas? ¿No es suficiente decir sí y decir no? La mayoría de veces que alguien declara un juramento es para manipular. Y si usamos un juramento con Dios, muchas veces no es en agradecimiento, es porque queremos algo. Tratamos a Dios como un djinn. Frotamos la botella y hacer nuestra petición y hacemos nuestras condiciones. Pero Dios no es un djinn. Y Dios no necesita nuestras condiciones para responder a nuestras peticiones. ¿Y qué tenemos en realidad para ofrecer a Dios en juramento que no pertenece a Él? Yo voy a decir si cumplir esta necesidad, esta cosa que quiero, voy a darte toda mi alabanza. Porque mis alabanzas pertenecen a Dios. Bueno, yo voy a usar mi esfuerzo para hacer X o otra cosa si responde a mi petición. Todos mis esfuerzos pertenecen a Dios. Es mi creador. Dios no necesita mis promesas. Dios quiere una relación en que yo confío en Él por siempre. Y no porque estoy poniendo condiciones. En Mateo 5:37, el Señor dice, simplemente di, sí, lo haré. O no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Acerca de votos y juramentos, no hacemos esos. No sin mucho pensamiento, mucha oración y consejos de nuestros hermanos y hermanas. En la segunda sección del texto, versículos 23 a 24, leemos: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuiden de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Tratando de respetar la ley y hacer todo para los detalles de la ley, los mínimos de la diezmo en este caso, y cometen errores grandes. Ahora el tema es el diezmo. Pero no está acerca del diezmo exactamente. Está acerca de la hipocresía. Enseñar una cosa y practicar otra cosa. O en este caso, enseñar algo mientras evitamos enseñar las cosas de más importancia. Jesús está diciendo que el diezmar es importante, pero también la justicia y misericordia y la fe son importantes y son más importantes que el diezmar. El diezmo o ofrenda es algo entre nosotros y nuestro Dios. Y no podemos engañar a nuestro Dios. Él sabe si estamos dando sin pensar, sin preparar o por obligación. Él sabe si nuestra ofrenda es la
última moneda o billete que encontramos en nuestra bolsa. El ejemplo del Nuevo Testamento es que una ofrenda que preparamos en la oración y con la intención de dar según que recibimos. Entonces, si recibimos 700 pesos durante la semana, guardamos 70 pesitos para presentar a nuestro Dios como ofrenda de agradecimiento y presentamos a la iglesia. Guardamos y protegemos nuestra ofrenda con alegría. Podemos añadir a nuestra ofrenda, pero para demostrar agradecimiento por algo en particular. Pero la ofrenda es para Dios, para su obra, para su iglesia. Bueno, en su regaño a los maestros de la ley religiosa y los fariseos, Jesús admite que nuestra ofrenda es importante, pero más importantes son la justicia, misericordia y fe. Los líderes religiosos estaban haciendo gran cosa de su ofrenda, pero evitando, platicando y enseñando acerca de los temas más importantes. Justicia para nosotros, para nuestros vecinos, para las mujeres, para los ancianos, para los homosexuales, para los criminales, para los pobres, para los ricos y para cada persona en México. Justicia. Sabemos qué es justicia. Misericordia para los pecadores, para los niños, para las mamás solteras, para los encarcelados, para los enfermos, para los jóvenes y para los miembros de nuestra propia familia. Misericordia. La fe, que es confianza en nuestro Dios, que habla de nuestro comportamiento, nuestras actitudes, que es poner los intereses de los demás antes de nuestras, que nos informa de nuestra manera de hablar y es de perdón, salvación, no mostrar preferencia, vivir el fruto del Espíritu Santo y mucho más. La fe es Jesucristo en nuestras vidas. En los Estados Unidos hay mucho sufrimiento hoy en día porque la iglesia no habló acerca de las injusticias de las minoridades, porque los cristianos no buscaron cambios de justicia en sus comunidades, y porque muchos de los americanos guardan racismo en sus corazones o evitaron el tema por completo. Hoy en día el racismo es un pecado generacional, pasado de generación a generación. Está pegado muy profundo en el corazón de las generaciones. No tener racismo no es igual de trabajar por justicia. Como creyentes de Jesucristo, estamos llamados de buscar justicia y hacer paz. No buscamos el status quo o el orden establecido. Satanás tiene su contribución a las culturas y a las leyes y las actitudes de las naciones. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de hacer los cambios apropiados en nuestra cultura. Leyes y actitudes contra los indígenas es injusto, permitiendo comportamiento inhumano en los cárceles es injusto. Y permitiendo niveles de corrupción nacional que causa injusticia para todos es malísimo. Cualquier cosa importante que hacemos, debemos hacer con las cosas más importantes en nuestra mente. Algunos ejemplos. Estamos enseñando una clase de escuela dominical y un niño tiene un problema de comportarse. Y no es un problema, es una oportunidad de demostrar el amor de Cristo. Claro, es inconveniente en el momento, pero ¿cómo respondemos
al niño, es importante al niño y su entendimiento de qué es la fe, cómo son los creyentes. Es un momento de aprender para este niño. Estamos involucrados en un deporte y representamos a Cristo en nuestra iglesia. Y tenemos un desacuerdo que resulta en golpes. Olvidamos las cosas más importantes y somos un obstáculo de la fe. Yo jugué voleibol, softball, racquetball y muchos otros balls, pero en todas estas actividades, siempre el cristiano tiene, igual que a los demás, el reto de controlar sus emociones. Por eso el autocontrol es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, antes de entrar en el evento, cualquier evento, debemos checar nuestra actitud. Estamos allá por algo más importante que ganar. Podemos recibir ofensa sin reaccionarse, porque no queremos ser obstáculo de la fe de alguien. Sufrimos por la justicia. Sufrimos por la misericordia y sufrimos por la fe. En versículos 25 a 28 leemos el siguiente. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo, ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro? Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Otra vez Jesús llamó los líderes religiosos hipócritas. ¿Y por qué no? Estaban estableciendo una falsa fachada, una máscara para la apariencia. Recuerden que David Díaz leyó el domingo pasado acerca de la ropa de los fariseos. Versículo 5. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. El interés de los maestros de la ley religiosa y los fariseos fue su apariencia. Estudiaron cómo enseñar las cosas de Dios, pero estaban sucios por adentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Y Jesús conoció sus corazones. Por afuera parecen buenas o personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. El rol de líder en la iglesia es como viviendo en un campo de minas. Todos nos llaman líder, maestro, pastor y otros títulos que nos separan de a los demás. Olviden que el líder tiene familia, otras responsabilidades y su propio trabajo. Por elevar el líder más arriba, estamos exponiéndoles a tentaciones que no nos enfrentamos. Ponemos muchas expectativas sobre un líder y los criticamos cuando no pueden cumplir nuestras expectativas. Deben siempre tener el tiempo para escuchar nuestra necesidad, tener respuestas a nuestras preguntas y nunca regañarnos por nuestros errores. ¿Quién quiere ser un líder religioso?
Es una responsabilidad increíble, difícil, y las tentaciones son fuertes. Estamos agradecidos por nuestros líderes, por su dedicación de su tiempo y oramos por ellos, por su compromiso al ministerio que es nosotros, su victoria ante las tentaciones y que el Señor sea su esfuerzo. Oramos por que el Espíritu Santo les guía, dales visión y humildad. Nuestros líderes no buscan la fama, entienden su responsabilidad de enseñar la verdad, vivir sus enseñanzas y dar consejo sabio a sus hermanos y hermanas. Pero recuerden, todos de nosotros somos líderes, maestros y sirvientes en los ojos de alguien. Un hermano o hermana, un niño, un vecino, en nuestro trabajo o en nuestra iglesia. Cuidado, aguas. La hipocresía es una enfermedad espiritual que debemos tratar en el esfuerzo del Espíritu Santo, escuchando nuestros hermanos y hermanas y reconociendo nuestros propios errores con confesión a nuestro Señor. En su última sección de regañar a los maestros de la ley religiosa y los fariseos, es difícil encontrar una aplicación a nuestra vida. Escucha, versículos 29 a 36. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás no hubiéramos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Siguen adelante y terminan lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Ay, caramba. Jesús está enojado, bien enojado, con los líderes religiosos de su pueblo por su hipocresía. No simple estaba encontrando errores en sus enseñanzas, en su comportamiento y en su actitud, pero ahora estaba implicándolos en los asesinatos de los profetas, los hombres sabios y los buenos maestros de la ley religiosa. No está diciendo que no hay buenos sacerdotes o fariseos y otros líderes entre ellos, pero que los grupos que representan por larga parte son corruptos y responsables por la desviación religiosamente de su pueblo. Ahora piensan por un momento sobre esta pregunta. ¿Cómo sientan los líderes religiosos de Israel por escuchar los regaños del Rabí Jesús? ¿Frustrados? ¿Enojados con Jesús? ¿Ya? ¿Enfurecidos y listos para matarlo?
Recuerden, todo eso está pasando en la última semana de la vida de Jesús. En pocos días, Judas va a traicionar a Jesús. Los mismos líderes de Israel van a arrestarlo, maltratarlo y crucificarlo. Y Jesús estaba consciente de todo eso. Jesús estaba avivando las llamas, aún creciendo para cumplir la profecía y la voluntad de su Padre. Esta confrontación de Jesús con los líderes no fue un accidente, una coincidencia o simplemente otra enseñanza. Es deliberado, con propósito. Jesús estaba preparando el día de su propia destrucción. Sus palabras comunicaron la verdad. Su regaño fue justo. Y últimamente sus palabras, con las palabras de sus discípulos, con el poder del Espíritu Santo, resultó en una gran cosecha de los mismos sacerdotes. Escucha las palabras que encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Pues el regaño de Jesús en el fin tenía el efecto de llamar a los sacerdotes a la salvación, a menos los que admitieron sus errores, admitieron sus pecados y respondieron a la palabra de gracia del Señor Jesucristo. El regaño de nuestro Señor en nuestra vida tiene el propósito de llamarnos a la confesión y al perdón. Podemos recibir este regaño por medio de leer su palabra en nuestras oraciones y por parte de los líderes o los hermanos y hermanas en la iglesia local. No malentender el regaño. No es para ofenderte. Es para salvar su alma cuando es correcto y hecho por amor. Y oramos que es. Ahora vamos a preparar para la cena del Señor. Estamos escuchando las palabras de Jesús la última semana de su vida aquí, antes su crucifixión. Y recordamos que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Fuimos perdidos antes de conocer a Cristo. Jesús fue crucificado por nuestros pecados y por los pecados de todos los perdidos, y estableció un pacto nuevo en su sangre. Ahora reconocemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo nos da estas instrucciones. La misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí.
De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Oramos. Padre Santo, gracias por este día, esta oportunidad nuestra de reunirnos por medio de Zoom o de YouTube o de WhatsApp y ver nuestras caras y platicar y recibir ánimo unos por otros. Gracias, Padre, que tu creación, humanidad, puede encontrar o hacer estos medios de comunicación y que hoy en día estamos recibiendo peticiones de oración por este medio. Estamos recibiendo meditaciones en este medio. Estamos recibiendo ánimo, abrazos por este medio. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta manera. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Oramos, Padre, por los que están enfermos, que tienen queridos y amigos que están sufriendo de este COVID. Oramos, Padre, por su protección, por su recuperación. Y oramos, Padre, por México, que México puede entender la seriedad de esta situación, tomar los métodos de protección para proteger a sí mismo y a los demás. Y ayúdanos como creyentes, Padre, siempre estar listos para dar testimonio a ti y para servir a los demás. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Buen día.